Momento de Étnico y Diverso, el podcast que en este sillón invita a muchos amigos, a muchos descendientes, a muchos coterráneos, a muchas personas de este Pacífico colombiano, de Cauca, Valle, Chocó, Nariño, también esas personas que están haciendo algo por cada uno de los territorios y sobre todas las cosas que están haciendo paz desde sus actividades. Por eso en la tarde de hoy hemos invitado a una mujer, a una lideresa que tiene cuento, les digo, mejor dicho, cuento es lo que tiene esta mujer, esta lideresa, y ella nos va a contar hoy cómo lo hizo, por qué lo hace, cómo aprendió, pero además de ser cuentera, porque ya me ha demostrado que sí, esta mujer es licenciada, está adelantando una licenciatura mejor en educación infantil, en pedagogía infantil, ella nos va a detallar. Entonces, yo voy a saludar con toda la buena energía a esta cuentera. Luego me dijeron, tocaya, Jacqueline, con toda la buena energía, bienvenida a las Tardes del Sol, bienvenida al podcast Étnico y Diverso. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí. ¿Sí? Realmente los sueños se hacen realidad. Yo pasaba por aquí por el set y yo decía, me gustaría conocer Telepacífico y aquí estoy. ¡Ay, qué bonito! Pasaba por la calle Quinta por ahí. Sí. Y lo que las mujeres cuentan no es un cuento. ¿Cómo así, Jacqueline? Lo que nosotras contamos es vivencia real. ¡Ay, entramos en materia y eso me gustó! No es un Gracias, cuento. muy bonito lo que dices. Mira, Jacqueline, cuentería. Pero antes de la cuentería quiero que compartamos con nuestros seguidores, con nuestros televidentes, ¿quién es Jacqueline? Estás adelantando una licenciatura. Bueno, Jacqueline es una soñadora que desde niña se gozó la cultura, la herencia ancestral de las bisabuelas, de la abuela, que han sido la inspiración para estar en este momento donde estoy. Y los sueños, como te digo, se hacen realidad. Yo soy madre, cabeza de hogar de 3 hijos, y cuando ellos tenían 8 años, yo les decía que le pedía a Dios que me permitiera que cuando ellos crecieran, yo retomar mi sueño, y aquí estoy. ¿Y cuál era ese sueño, Jacqueline? De ser licenciada. Soy de vocación maestra. No toquemos aquí. Soy maestra, pero uno a veces se pone a los hijos en primer lugar y todas esas cosas, y los sueños los va dejando ahí. Y resulta que hay tiempo. Pero entonces, ¿qué hiciste? O sea, ¿en qué momento, qué tiempo pasó? ¿Qué hicieron tus hijos? Contanos, porque estabas en un momento en el que priorizaste a tus hijos y ya esa prioridad dio frutos, pero ¿qué pasó entonces también con Jacqueline? Contanos rápidamente. Bueno, es muy interesante, importante uno enterarse de lo que hay alrededor, ya, de las gestiones. Y cuando surgió esa posibilidad, que en mi época estudiantil no se podía, porque tú salías de bachillerato y era trabajar para aportar a tu casa. Pero cuando ya mis hijos se hicieron profesionales, vi la oportunidad de pensar en mí y, como ese barquito, coger y decir, voy a navegar por ese mar de sueños. Por el mar y ahí entendí que con el paso de los años, mi Señor me ha enseñado que mi vida es una barca con la cual navegaré, aunque vengan olas altas y aunque el viento fuerte esté, este me ayudará. Navegar más y más, navegar en alta mar, navegar sin desmayar, navegar en alta mar, hasta la meta alcanzar. ¡Ay! Navegar. ¡Qué bonito suena eso! Y eso es Jacqueline, es una intérprete, es una cuentera, se los dije al inicio, pero también escribe poesía. Jacqueline, ¿qué hiciste entonces para que tus hijos estudiaran? ¿Cómo fue ese proceso? Parte de ese proceso fue como madre soltera. Siempre les decía, proyéctense al sol y al proyectarse al sol pueden llegar a la luna. Y ellos trataron de esforzarse. Aprovecharon la oferta que había. Yo los llevaba a las bibliotecas, al parque, a la heladería, que socializaran en otros entornos, y eso hizo que ellos se proyectaran. Vea pues, qué bonito, me gustó eso que cuentas. Jacqueline, desde la cuentería, eres caucana, eres
bueno, con descendencia caucana, me contaste hace unos momentos, pero sos nacida en Palmira. ¿Cómo recoges toda esa historia, toda esa ancestralidad y la convertís en cuentería, en esos cuentos que narras? Pues mira, la influencia de mis bisabuela y mi abuela, ellas trabajaban en el campo y ellas querían que sus hijos se educaran, pero siempre me contaban del Patía, del río Guachicono y toda esa historia. Yo me sentaba a los pies de mi abuela y mi mente, mi imaginación iba hacia allá. Y la vida me concedió ir a conocer ese territorio de la cordillera oriental, occidental, y allí, no, eso... De ahí entonces la construcción de todos estos cuentos que escuchamos, de toda esa inspiración que nos ofreces por esas raíces. Las raíces. La oralidad, o sea, cada persona trae una historia, y cuando tú esa historia la cuentas, eso te da libertad de expresión, libertad de vivir, de soñar. Nunca es tarde para hacer. Nunca es tarde. Le dijiste a tus hijos, recuérdanos esa frase, que iban a estudiar ellos y luego, ¿cómo era? Que yo le pedí a Dios que me concediera que cuando ellos terminaran sus estudios, yo pudiera retomar mis sueños. Y pasaron entonces 3 hijos, 3 universidades, ya en tu casa tenés 3 profesionales, y ya estás logrando ese título, esa licenciatura, porque ya eres técnica en esa educación de primera infancia, en esa pedagogía. ¿En qué momento resulta de nuevo, en qué momento llega de nuevo la cuentería a formar parte de tu vida? Hubo una competencia en la Universidad de Talentos, la semana universitaria, y yo dije, yo me voy a inscribir. Yo voy para esa. Voy para allá. El promedio de edades de mis compañeros estaban entre 17 a 20 años. ¡Ay, peladitos! Y yo con 52 años, pero yo dije, yo aquí estoy desaprendiendo para aprender. ¡Qué bueno! Y me metí a ese concurso y quedé en el segundo puesto. ¡Qué bien! ¿Y con qué participaste? ¿Con qué cuento? Con la historia de Mamá Pastora. Mamá Pastora. Es la inspiración que surgió una mañana que me soñé con ella, y me levanté de mi cama y tal cual esa canción fue surgiendo y fue una alegría. ¿La escribí o se te va quedando de una vez en la memoria? Me queda, o sea, música, letra y ya. Todo muy natural. ¿Con qué cuento podemos avanzar en esta conversación, en este podcast étnico y diverso, en un fragmento de uno de esos cuentos? Esta es la historia que cuento de un pequeño potrillo que un día quería navegar hasta su sueño alcanzar. Potrillo, potrillo, salí pronto a navegar. Potrillo, potrillo, hasta tu meta alcanzar. ¿Ustedes saben qué es un potrillo? ¿Una barca? Ah, bueno. Sí, bueno, ¿sabe? Y entonces navegó. Jacqueline, contanos tus hijos, ¿cómo son tus hijos después de ellos haber vivido junto a esa mamá querida, esa lideresa, haber vivido el proceso pedagógico, educativo, universitario? ¿Cómo son ellos ahora que te ven como alumna, como si fueras una compañera o una amiga que ya pronto se va a graduar? Pues ellos me admiran y me ponen retos. En mi época, la tecnología no estaba tan avanzada. Yo era como ratón de laboratorio, 3 libros, saque información. Ahora es métase y navegue en el internet y tal cosa. Mamá, métete, Google, busca acá, O sea, lo que yo hacía con ellos, vaya, busquen en la biblioteca, que allí no está. Te pasaron factura. Me la pasaron a mí. Entonces ahí uno se ríe porque eso es un proceso y sí, es avanzar. Bueno, entonces le diste la prioridad a tus hijos, tenés a un ingeniero, también a... Zootecnista y uno en administración de empresas. Bueno, pues te felicitamos, Jacqueline. Gracias por estar en el podcast étnico y diverso. Hacemos una pausa en televisión, recordándoles que Tardes del Sol y el podcast étnico y diverso es financiado por el FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros seguimos conectadísimos porque quiero conversar más contigo. Bueno, entonces no se desconecte. Muchas gracias por invitarme. Ministerio TIC,